acerca de este primer intento, este primer acercamiento que vamos a hacer en el ámbito de la educación continua con la parte de programación de bases de datos en SQL. Y yo te preguntaría, José, para todos los que no están tan relacionados con el tema de tecnologías, que luego, como dice Antonio, realmente sí, vemos que sí estamos relacionados, porque todos utilizamos una base de datos. En este caso, nosotros les vamos a enseñar a aquellas personas que trabajan ya en una empresa que tiene un departamento de TI, y a quienes están buscando tal vez una oportunidad en algún departamento de tecnología de una empresa, cómo manejar o cómo programar una base de datos. ¿Para quién estaría orientado, José, este curso de programación o desarrollo de base de datos en SQL Server? Bueno, pues, claro que sí, muchas gracias por darme la oportunidad de nuevo y comencemos entonces con la explicación. Este curso, que se llama Desarrollando Bases de Datos basados en la plataforma de SQL Server, está enfocado para aquellos tecnólogos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que necesitan guardar información. Prácticamente, sí, lo más sencillo es guardar información. Porque partiendo desde cero, ¿no? Podríamos nosotros decir, nos dice bases de datos, ¿y qué pensamos? Pensamos en tecnología. Y más cuando yo vengo a decir que vengo representando tecnología, dice, nos va a hablar de tecnología, ¿no? Pero lo que queremos hacer es aterrizar, ¿no? Realmente una base de datos es simplemente guardar información. Hace mucho tiempo la gente ha utilizado bases de datos y no lo sabía. Por ejemplo, es muy curioso cuando empezamos este tipo de pláticas, recordarles, ¿no? Que en nuestros tiempos, al final de la secundaria generalmente... No hace mucho. Exacto. Nos organizamos con nuestros compañeros, generalmente las mujeres eran las que ponían la idea y nosotros la secundábamos, ¿no? Pero ponían el ejemplo de comprar sus libretas y en cada una de las hojas de la libreta ponían un título. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Tu color favorito? ¿No? Y en cada una de las hojas, en la parte lateral, ponía numeritos 1, 2, 3, 4, hasta donde alcanzara, ¿no? Y entonces lo pasaban entre los compañeros y cada uno, sobre el renglón del numerito que le correspondía, empezaba a responder las diferentes preguntas. Y de repente se llenaba esa libreta y le ponían un nombre que era chismógrafo. Así es. Entonces cualquiera que quería revisar información de fulanito, fulanita, quiero saber qué le gusta, y revisas, ¿no? Y ya sacabas la información, pues siempre no era yo el que aparecía, le gusta a tal persona, ni modo, ¿no? O cuál es su color favorito para que yo le regale la próxima vez, etcétera. Resulta que ese chismógrafo hecho en papel era una base de datos. Así es. Y entonces partimos de ello. ¿Qué es una base de datos? Pues una base de datos es un lugar donde guardamos información y le ponemos una estructura, en este caso son los numeritos y los títulos de las preguntas, que para posteriormente podamos nosotros ir y recuperar la información que queremos o que estamos interesados en saber, ¿no? De acuerdo. Y bueno, entonces básicamente, regresando ahora a la tecnología, para los tecnólogos, pues ya no es solo hacer una estructura de una base de datos pequeña como un chismógrafo, sino que ahora imagínense que van a administrar cientos de miles o incluso pueden llegar a esta altura de la vida, pueden llegar a administrar miles o millones de chismógrafos. Y entonces no es tan fácil agarrar un chismógrafo e irte a la página número 3 y buscar tu información que tener un millón de chismógrafos y decir, ups, ¿en cuánto tiempo voy a encontrar la información que quiero? ¿No? Entonces, este curso está enfocado para mostrarles las mejores prácticas para construir la estructura del chismógrafo más rápido del mundo. Así es. Y además es un tema general, José Antonio, porque finalmente la información siempre la andamos buscando en todos lados y en todo momento. Esta forma de capacitación es tener una metodología estructurada utilizando un software comercial, que es una base de datos que se llama SQL, que el fabricante es Microsoft, perdón por el comercial, pero finalmente es una base de datos comercialmente muy aceptada y que permite de una manera fácil y rápida crear esta estructura informática para poder almacenar y recuperar la información, como decía José. Quiere decir, José, que está muy orientado a la gente que sí tiene conocimientos de computación, de tecnologías de información, tal vez algún técnico en computación, técnico en sistemas, licenciados en ciencias de la computación, ingeniería en sistemas, programadores, pero también para aquellos que están pensando en su empresa o en su microempresa
tener precisamente un desarrollo a la medida para que ahí puedan almacenar su base de datos de clientes, proveedores y empezar a hacer su desarrollo a la medida. ¿Qué temas se van a ver, José, cuáles son los temas principales de este curso de desarrollo de base de datos? Claro que sí. Voy a aprovechar y comentar los temas y después me gustaría aprovechar y hablar un poco del área que cubre este curso dentro de todo el ámbito de inteligencia de negocios, que es la parte que yo ando, sin hablar de religiones, le digo que es evangelista, ¿no? Por el concepto de evangelista que va puerta a puerta a decir, oye, fíjate, te presento esta información, ¿no? Bueno, en este caso el curso, sus áreas que va a tratar es precisamente hablar acerca del diseño e implementación de las estructuras donde vamos a guardar la información, llámense tecnológicamente tablas, ¿no? También vamos a hablar de unos objetos muy característicos que podemos relacionar con las tablas, que son los que nos van a permitir encontrar información más rápido, los cuales son llamados índices. Me gustaría explicar rápidamente qué es un índice, más para que tengan la idea. Ándale, no es un índice del que apunta, aunque más o menos. ¿Me mandas los textos? ¿Me los enviaste? De Facebook desde ahí porque aquí se cancela. Que puede conjuntar la información de varios libros. Sí, el de Carla. Un periódico que nos ofrece temas variados, pero que parte de todo ese universo que tenemos guardado en información, ¿no? Digo, hay muchísimos más temas y podríamos nosotros pasarnos todo este tiempo y nos pegamos, ¿no? Pero así que puede ser un programa totalmente de velocidad. Exactamente. Otro de los últimos puntos más importantes, tal vez yo considero que les puede interesar a trabajar con la gente, es que también ya nos permite de las nuevas estaciones de base de datos los datos espaciales. Y los datos espaciales se refieren a poder ubicar en cualquier parte del mundo un lugar, ¿no? Utilizar lo que viene siendo latitud, longitud, altura, ya se puede guardar tanto así como lo guardas. ¿No has hecho la conversión de los videos para saber qué vamos a hacer con la tele? Sí, ahorita lo hago. Porque
así justifico tu pago. Sí, sí. Porque hay todo un desarrollito, videitos. Sí, o voy a hacer hoy lo de las conversiones y en estos días, aquí el viernes, hago el video de la muchacha. Porque quieres que se lo muestre, ¿no? Para que vea. Sí, que te lo pruebes, siempre es bueno. Ajá, por eso no le dije nada ahorita, porque seguramente va a querer verlo.
continuar con nosotros en Destino México. Estamos transmitiendo desde Educare, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, un programa muy interesante. Tenemos varios temas que quisiéramos tratar el día de hoy con ustedes y tengo el enorme gusto de presentar a nuestro segundo invitado, después de José Chavarría. Él es el doctor Jorge Alberto Fons Aguilar. Él es sexólogo, psicoterapeuta y además actualmente es el presidente del Consejo de Certificación de Médicos Generales en Yucatán, toda una institución, una gran carrera aquí en este estado, con una gran preparación y con un gran currículum, y es un enorme gusto que esté con nosotros para hablar de temas interesantísimos. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Un gusto tener gente del estado de Quintana Roo con nosotros. Muchas gracias. De hecho, pues ya actualmente, pues todos los que vivimos en Quintana Roo, Yucatán, con estas mismas raíces, Campeche, pues nos consideramos gente peninsular, ¿no? Porque realmente las distancias en esta región, pues cada vez son más cortas, las vías de acceso son más fáciles para trasladarse de Campeche, Mérida, Playa del Carmen, un poquito Cozumel, ¿no? Porque hay que agarrar un barquito, ¿no? Pero finalmente estamos siempre presentes en toda la península de Yucatán. Muchas gracias por la recepción. Doctor, vamos a hablar hoy de un tema que pareciera que es del conocimiento de todos, o que todos creemos que conocemos del tema, pero realmente no es así. Cuando estamos realmente bajo una base científica, sabemos que nos falta un poquito más de conocer y sobre todo de explicar, que es la parte de sexualidad, en ese sentido. Y el tema de hoy precisamente es educación en sexualidad integral a la población general y a profesionistas. Y yo quisiera preguntarte, doctor, aunque va a parecer una pregunta demasiado obvia, pero sí se confunde de repente en algunas personas, ¿qué es la sexualidad? Porque se relaciona con el sexo, con el hecho de las relaciones sexuales. ¿Realmente qué podríamos hablar? ¿Qué es la sexualidad en el ámbito de la educación en sexualidad? Ok, sí, porque antes que nada quisiera decirte que sí hay muchos mitos, desconocimientos, falacias, fantasías que no tienen nada que ver con la realidad. Desafortunadamente, el conocimiento en sexualidad, tanto de la población profesional de diferentes carreras al público en general, es la misma. Prácticamente nada. Y la explicación es muy sencilla, porque ni en la escuela, ni en la casa, ni en las universidades se habla de sexualidad como tal. Entonces, respondiendo a tu pregunta de qué es sexualidad, la sexualidad es una potencialidad humana tan importante de desarrollar como la inteligencia, la afectividad o la creatividad. Forma parte del crecimiento y el desarrollo integral del individuo y lo va a acompañar desde su nacimiento hasta su muerte. Y en algunos aspectos de la sexualidad, como es el género, los roles de género y expectativas de género, mucho antes de nacer. Me explico. Yo como papá, si soy un papá muy machista, no es lo mismo que mi hijo primogénito o mi hijo que le toque, que sea hombre o sea mujer. Y hablando de la época de donde yo soy, del siglo pasado, coloquialmente, si era varón el primer hijo, echaban la casa por la ventana. Si era mujer, que la regresen por donde vino. Claro. Estas son las expectativas de género. Entendiendo el género como una entidad dicotómica, está dividida en dos, antagónica y mutuamente excluyente. Es decir, ser hombre es todo lo contrario de ser mujer, y ser mujer es todo lo contrario de ser hombre. En el estudio de la sexualidad, donde yo fui entrenado, que es una sexualidad existencial humanista, nosotros vemos al todo como más que la suma de las partes. Es decir, estamos ante un individuo, una persona, un ser humano, con un enfoque centrado en la persona, no en un sitio. De acuerdo. Entonces, es una potencialidad humana, muy importante de desarrollar. Entonces, es interesante, bueno, y además es prácticamente un deber de todos tener este conocimiento, esta educación sexual integral, que es el interés de usted. Llevar a la población en general una educación sexual integral. ¿Cómo se logra eso, doctor? ¿Cómo es esta parte de poder llevar ese conocimiento de educación sexual integral y además decirle a la población que es necesario tener una educación sexual integral?
Sí, en el año 2007, en 2008, en el 17º Congreso Internacional de VIH-Sida, que se llevó en el Centro Médico Nacional en la Ciudad de México, México, junto con 164 países más, firmó una declaratoria internacional que se llamó Prevenir con Educación. Y se llama Educación Sexual Integral porque nosotros dividimos el estudio de la sexualidad en 5 grandes regiones o campos. Lo que tiene que ver con el sexo, lo que tiene que ver con el género, lo que tiene que ver con las relaciones erótico-afectivas, lo que tiene que ver con la reproductividad y lo que tiene que ver con el erotismo. Entonces, generalmente cuando se habla de sexo al nivel, digamos, familiar o escolar, se habla de una parte de la sexualidad. Lo que tiene que ver con el embarazo, generalmente cuando ya se nota la panza de la mujer embarazada, que es alrededor del 4º o 5º mes, pero no se habla nada de roles de género, no se habla nada de erotismo y algo de parto. En las escuelas, en las facultades de medicina, se enseñan patologías acerca del aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino y la atención de partos. Para de notar. Entonces, ¿cómo yo de niño sé que me debo de comportar de una manera dependiendo de mi rol de género y dependiendo de mi identidad de género y dependiendo de mi orientación erótico-afectiva? Son 3 aspectos diferentes y separados entre sí. Una cosa es, me siento, me percibo como hombre o como mujer, yo me enamoro y me quiero relacionar eróticamente con una persona que es de mi mismo género, entonces tengo una orientación homosexual. Si es de un género diferente, es heterosexual, y si es con ambos, o como, bueno, a la vez o una vez con uno y con otro, sería bisexual. ¿Sí? Entonces, eso es orientación erótico-afectiva, la otra es identidad de género y lo otro es rol de género. De acuerdo. O sea que finalmente algo que usted me dice abre el panorama, porque me voy a adelantar a otra pregunta que yo tenía más adelante. Cuando alguien siente que necesita una orientación y que acude, por ejemplo, a usted como un psicoterapeuta orientado a la sexualidad, muy probablemente, doctor, y es una pregunta, estaría con falta de información de cómo es su rol, con falta de información de alguno de esos 3 aspectos. A lo mejor está confundido y precisamente necesita un especialista como usted para que le aclare. O sea, tu orientación, tu género, etcétera, tiene que estar rodeado de estos aspectos y despejar las dudas que no recibimos en ningún momento, porque finalmente en la escuela, como usted bien dice, nada más hay un aspecto de sexualidad. La diferencia entre hombres y mujeres se acabó. Entonces, ¿estoy bien? ¿Estoy correcto en ese sentido? Claro que sí, Joaquín. Te quiero pedir de favor que me hables de tú. Sí. Somos casi de contemporáneos, así es. Un poquito de diferencia. Bueno, mira, no solo los profesionales, la población en general, los docentes, los educadores, los educandos, las asociaciones civiles, las autoridades, no hay una educación en sexualidad integral. Entonces, es bastante complejo. Cuando yo digo rol de género, identidad de género y orientación erótica afectiva, pues a lo mejor se estoy haciendo bombas. Claro, hay que irlo explicando poco a poquito y dependiendo del auditorio. Aquí, junto con el licenciado Monroy en Educare, estamos comprometidos a una educación diferente. No nada más transmitir información, sino que la gente no solo se sensibilice y se comprometa a cambios de actitudes, romper paradigmas. Y el sexo todavía, el día de hoy, sigue siendo tabú. Sí, en la mayoría de totalmente. Entonces, hablar de sexo, una propuesta que tenemos nosotros de educación y sexualidad integral, esa es la educación inicial. ¿De acuerdo? La identidad de género es o sexo cerebral. Hay varios niveles de sexo: hormonal, cromosómico, anatómico, de sexo de asignación y sexo cerebral. El sexo cerebral aquí cómo me percibo yo como hombre o como mujer, independientemente de mi órgano sexual. Es decir, es la percepción personal y subjetiva de pertenecer al género femenino o al género masculino. ¿Sí? Esta identidad de género hay 2 aspectos muy importantes:
La mayoría de las personas, en la gran mayoría, se completa a los 2 años y medio de vida. Es decir, a los 30 meses, yo, independientemente de que tenga el pelo largo o corto, me llame Pedro, me llame Rosa, o tenga falda, o tenga pantalón, yo me percibo como hombre o como mujer desde los 2 años y medio. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, si desde los 2 años empezamos a hablarles a los niños lo que son roles de género, que si un niño que expresa sus emociones, sensaciones y miedos y se pone a llorar, que no le digan pareces viejita o eres mariquita o solo las mujeres lloran. Claro. Que está un grupo de niños de 5 o 6 años y alguien dice vieja al último y todos pegan la carrera, porque nadie quiere llegar al último que le digan vieja. ¿Quién ha aprendido o entendido estos niños qué significa ser vieja? Que además es un término peyorativo, despectivo, y es una clase de violencia, pero que se aprende desde chiquitos. Claro. Entonces, si desde los 2 años de edad les empezamos a enseñar corporalidad, que los órganos sexuales externos pélvicos tienen un nombre, pene, testículo del varón y bulbo y vagina en la mujer, que una mamá que oye que su hija de 5 años dice que llega de la escuela, ¿no? Y oye que su hija dice vagina, que la señora se vaya a desmayar, porque para empezar, ese es el nombre. Ese es el nombre correcto. Entonces, no les vamos a hablar de disfunción eréctil o de erotismo a los niños, nada más de roles y de corporalidad. Cambiar este paradigma, que los niños tienen que jugar cochecitos y las niñas a la casita o a la comidita. Y si un niño está jugando con una niña a la comidita, seguro que es homosexual o va en camino. Esto no es así. En ese aspecto, doctor, ¿cuál es tu recomendación de la edad de que deberíamos empezar una educación sexual integral? ¿A qué edad se le podría empezar con este tipo de conceptos básicos que el niño puede entender? Desde los 2 años de edad. En algunos países de nuestro continente se da educación en sexualidad integral desde la educación inicial. Y hablamos de integralidad porque no solo manejar el aspecto biológico, sino el aspecto psicológico, emocional, de sensaciones, que a los hombres aprendamos que expresar nuestros sentimientos y nuestras sensaciones no nos quita la masculinidad ni la hombría, porque la hombría no está ahí en poder llorar o no poder llorar. ¿Sí? Y dependiendo del desarrollo cognitivo de los niños, se va a ir dando la información, pero se puede empezar desde los 2 años. Yo propongo corporalidad, que los órganos sexuales están en la zona genital, que no están pegados aquí en la espalda, ni están aquí por un lado del abdomen, que es como la nariz que tiene su lugar, y como parte del cuerpo hay que cuidarlos, hay que enseñar a los niños a que cuiden su cuerpo y que también hay que asearlos sin tener una higiene. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay mucha resistencia que a los niños se les enseñe sexualidad, porque la mayoría de la gente, cuando yo les pregunto qué entienden por sexualidad, la respuesta es un coito. Y la sexualidad es relaciones sexuales. De un coito. Exactamente. Y en ese entorno, doctor, y el entorno que usted le ha tocado, que te ha tocado trabajar muy de cerca, ¿cuál es el alcance de estos temas en la población en general? ¿Cuál es su percepción? Hay mucha resistencia todavía, sobre todo del sector educativo, los maestros se resisten porque piensan que cuando se les va a dar sexualidad es pornografía o que es abuso sexual. Eso pasa por ejemplo, con el abuso. Cuando se menciona abuso sexual, la mayoría de la gente piensa en una violación, y abuso sexual es desde que yo le pido a un niño o una niña que lo vea desnudo, o pedirle que me vea desnudo, o pedirle que yo le tome fotografías, ni siquiera tomárselas, desde el hecho de que yo les estoy proponiendo. Mucha gente piensa, cuando oye abuso sexual, que es una violación en un callejón oscuro, en una región allá del otro lado del mundo, a las 2 de la madrugada, una mujer sola que va caminando. Exacto. La realidad es que hoy, a pleno día, en este momento, están abusando de una persona. Hace 3 años la UNAM ya presentó las estadísticas y 7 de cada 10 abusadores es conocido por su vida. Sí, por supuesto, lo tiene el alcance. ¿Sí? Precisamente yo tengo la oportunidad de hacer este abuso con la persona que conozco, ¿de acuerdo? Y donde siento un cierto poder o influencia. Yo siento que es muy importante primero hablar con naturalidad, con conocimiento, desde una forma actual, científica, quitando la parte religiosa y moral, ¿de acuerdo? ¿Sí?
respetando muy todas las religiones y las ideas de las personas, pero no que yo, que tengo una orientación hetero, voy a decir que lo hetero es lo bueno y entonces la persona que tiene una orientación homosexual lo voy a rechazar. Y si entonces, si yo tuviera una orientación homosexual, defiendo a los hombres y entonces vean antes que nos estamos discriminando a los demás, ¿no? De acuerdo. Yo respeto a la persona esperando que también la respete. Y la orientación erótica es una parte del individuo, es una parte del ser, como es el corazón, como son las piernas. Doctor, podríamos dedicar un tema también como en cuanto a las bases de datos totalmente completo para hablar de la educación sexual integral. Me gustaría dejar esta plática, si me lo permites, con una pregunta que te quisiera hacer. Si yo hoy en día me interesa orientar a mis hijos en una educación sexual, ¿a quién debo acudir o cómo me puedo apoyar para dar una educación como debe de ser? Afortunadamente hoy en día con las redes sociales hay mucha información. Yo soy egresado de una escuela de sexualidad integral, soy humanista siempre a la persona, y junto con el licenciado Monroy estamos incluyendo el tema de la sexualidad en las actividades incluyentes. Y entonces nosotros estamos dando ponencias, cursos, talleres, diplomados a diferentes auditorios, educándose, educadores, asociaciones civiles, autoridades, profesionistas, médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores, que nos soliciten enfocados a su área de competencia, inclusive desde los niños de preescolar al nivel que se requiere conocer. ¿Sí? Un niño de preescolar no necesita saber nada de padre, por ejemplo. Entonces tenemos 3 páginas en Facebook que no sé si puedan salir ahí en la pantalla. Dividimos la información por ellos. Una de ellas es @sexucampo, otra es @educareincluyente y otra es @formación ECM. Donde ahí pueden encontrar toda la información. Estamos a sus órdenes, vamos a donde nos pidan y próximamente esperamos tener cursos y presentaciones. ¿Qué te parece, doctor, si hacemos, digamos, una pausa aquí y me gustaría que me invite, ahí si me escucha el licenciado Maldonado Monroy, a regresar aquí a Mérida para hablar de algún tema en específico de todas esas aristas que nos diste, para empezar a lo mejor educación sexual para niños, a lo mejor educación sexual para quitarnos los señalales a los adultos, para que podamos enseñar bien a los niños, y en una próxima emisión pues hablar un poquito acerca de cómo poder ir educando y también nosotros educándonos para educar a los niños. Me encantaría. Te agradezco, doctor. Gusto. Él fue el doctor Jorge Alberto Juan Aguilar. Él es psicoterapeuta, sexólogo, médico general, presidente del Consejo de Certificación de Médicos Generales aquí en Yucatán y, por supuesto, colaborador de aquí de Educar. Un placer tener gente tan preparada y que, por supuesto, nos pueda orientar en este tema de sexualidad. Vamos a una segunda pausa y vamos a regresar con invitados igual de especiales, igual de interesantes para un tema que es apasionante, que es el tema de inclusión. Regresamos aquí a Destino México. Amigos de Destino México, gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo
desde la ciudad de Mérida, estamos en Educare y nos da mucho gusto recibir en esta su casa a unos invitados que me da mucho gusto presentar. Bueno, Antonio, ustedes ya lo conocen, empezamos el programa con él y me da mucho gusto presentar, de verdad, un enorme placer para mí, a Zadig Pereira Correa. Él nos acompaña junto con Alma Navarro Ayala. Ellas son instructores sordos de lengua de señas mexicana y de verdad me da mucho gusto. Bienvenidos a Destino México, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña Antonio, que va a ser el facilitador, entrevistador también de este tema, que es un tema apasionante, que es la inclusión social de personas con discapacidad. Así que les pido que tengan mucha atención porque para mí es un tema interesantísimo, seguramente para ustedes también. Y quisiera hacerles unas preguntas para que los vaya conociendo el auditorio y que ustedes puedan también interactuar con ellos. Alma, Zadig, ustedes tienen discapacidad auditiva. ¿En qué puede trabajar una persona sorda? ¿En qué puede trabajar? En talleres, por ejemplo, dice Alma, ¿no? En talleres, reparando como electricidad, de limpieza, por ejemplo, ¿no? A lo mejor algunas becas, dice ella, ¿no? Que, tus amigos entonces están trabajando, ¿tú conoces personas que hacen eso? Sí, dice, por ejemplo, mis amigos sordos, están trabajando en el Oxxo, por ejemplo, en tiendas Oxxo están trabajando, ¿no? Otros en Chapur en las bodegas del río también están trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Limpian, están barriendo, ¿no? Limpiando, se dedican al mantenimiento general de los lugares, van acomodando las cosas, ¿no? Sí. O entonces ayudan a las personas simplemente, ¿no? Tienen trabajo, pues, ¿no? Para hacer un contexto, estamos en esta zona del sureste, esta marca Chapur, perdonando el comercial, es una tienda departamental de gran prestigio, es una tienda que tiene muchas décadas ya de tradición y de historia, es una tienda departamental muy reconocida y que, bueno, como platicaba Zadig, están trabajando gente sorda ahí en varias áreas, en varios departamentos, lo cual se me hace interesantísimo en ese aspecto, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Consideran que la vida con discapacidad en México, a diferencia de las personas que no tienen alguna discapacidad, cómo la consideran? ¿Es fácil? ¿Es difícil este tipo de vida? Dice que ella cree que es difícil, para algunos sordos sobre todo, ¿no? Porque el problema es que no tienen intérpretes, no hay manera de comunicarse, ¿no? Porque, por ejemplo, los maestros, ¿sí?, se dedican a platicar, a hablar, nada más, ¿no? Y la comunicación les queda corta en este caso, ¿no? Sí. Es difícil, dice, ¿no? Pero también a veces es fácil. Dice, anteriormente, por ejemplo, cuando yo era niño, ¿sí?, sus primos se juntaban, jugaban, ¿no? Jugaban a las escondidillas, ¿no? ¿Sí? Él, por ejemplo, estaba pues esperando que lo encontraran oculto, sus primos pasaban por la parte de atrás y le ganaban. Entonces siempre perdía, ¿no? Dice, otra vez va a jugar, nuevamente pasaba lo mismo. Y entonces él se enojaba, yo sentía enojado, ¿no? A veces hasta lloraba, ¿no? Por esa razón como niño que era, porque siempre perdía, ¿no? Entonces, eso es finalmente una vida que hace como difícil o complicada, ¿no?, para las personas que tienen discapacidad. Claro, y algo interesante, amigos de Destino México, es que ellos, como los presenté al principio, son instructores de lengua de señas mexicana, trabajan aquí. Antonio, Zadig, Alma, son equipo de trabajo. Entonces, eso es maravilloso porque finalmente estas dificultades que tienen las personas con discapacidad auditiva, a través de ustedes se les hace más fácil enseñarles como no enseña una persona sin discapacidad, o que puede entender cómo llegar el mensaje hacia a las personas que también tienen este derecho de prepararse, ¿no?
lo cual a mí se me hace una actividad interesante. Cuando estamos entonces trabajando más o menos desde hace 4 años, 3 años y medio más o menos, 3 años y medio, primero con Sadik, que tuve la fortuna, yo la suerte de conocerlo. Hace más o menos 1 año y medio, 1 año, se incorpora Alma a trabajar con nosotros. Aquí en Educare lo que hicimos fue encontrar a personas que son realmente valiosas. ¿Sí? ¿Por qué lo estoy diciendo? Mira, es muy importante, como cualquier persona, que la persona que quiere trabajar estudie. ¿Sí? Y tuvimos la enorme suerte de que aquí en Educare lo que hicimos fue encontrar a 2 personas que les gusta estudiar. ¿Sí? Y entonces lo único que faltaba es darle la oportunidad, permitirles entonces acompañarnos, y entonces lo que hicimos fue prepararnos, capacitarnos entre los 3, hicimos algunas planeaciones donde los 3 estamos trabajando y encontramos que la forma mejor de poder enseñar la lengua de señas es cuando estos 2 mundos se juntan, ¿sí? Personas con discapacidad y personas sin discapacidad trabajando como un solo equipo, ¿sí? Como el único equipo, y entonces la discapacidad ya no se ve, ¿sí? Entonces es muy interesante, por ejemplo, la experiencia que los alumnos toman cuando, bueno, a lo mejor yo me paro enfrente y arranco los cursos, los alumnos se sienten un poco nerviosos, así, ¿no? Los están viendo a los 2 que nada más levantan las manos y se asustan, ¿no? Y poco a poco se van dando cuenta cómo la comunicación va fluyendo, ¿sí? Y eso logra algo muy interesante realmente, que es que el alumno va conviviendo, va entonces conociéndose con las personas, y lo primero que se quita, Joaquín, es el miedo. Así es. Sí, totalmente. Y entonces comienza un nivel de confianza donde trabajamos todos, y a veces yo, por ejemplo, hasta me salgo de la escena y ellos no se quedan al frente con un grupo de alumnos y la comunicación es prácticamente perfecta. Ya finalmente vinculan esa comunicación, se concentran y entonces se genera un ambiente realmente de estudio profundo en este caso. Se meten de lleno al estudio. Es realmente interesante esta experiencia. Y es muy valioso, Antonio, porque precisamente el lema de Educare es tecnología educativa, comunidad incluyente. Y ahorita estamos haciendo un ejercicio totalmente incluyente en donde estamos conviviendo personas para el objetivo que es llevar a la gente que nos está viendo a través del mundo holístico la información, independientemente si tenemos o no alguna discapacidad. Entonces, se logra el objetivo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo más interesante. Quisiera seguir con ustedes. Tenemos algunas otras preguntas. ¿Qué te parece si hacemos una pausa para organizarnos en la parte de televisión? Sí, ya sé, otros comerciales. Pero regresamos aquí a Destino México. Estamos platicando con Alma Sadik, por supuesto con Antonio, aquí en Educare. Vamos a una pausa y regresamos para platicar con ellos. Gracias por tener con nosotros en Destino México. Estamos transmitiendo desde Educare, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Estamos platicando con Alma, con Sadik y con Antonio. Alma y Sadik son instructores sordos de lengua de señas mexicana aquí en Educare. Antonio, director de Educare.
Y me gustaría seguir platicando con ustedes, Alma, Sadik. La pregunta que quisiera hacerles es, ¿alguna vez han sufrido discriminación? ¿Algún ejemplo que me puedan dar si es que han sufrido algún tipo de discriminación en ese sentido? Él dice que sí, ha sufrido a veces discriminación, ¿sí? Por ejemplo, los maestros, ¿no? Cuando son oyentes los maestros, pues platican un poco de historia que no entienden, ¿no? Y eso lo hace sufrir mucho, porque está viendo que todos los oyentes están atrás de él, entienden, a veces hasta ríen, y él ni siquiera puede expresar nada porque no entiende, y eso lo siente muy difícil, ¿no? O a veces en la televisión, fíjate que simple, ¿no? En la televisión, las noticias, pues él no escucha nada, ¿no? Entonces, a su tío, a su abuelo, abuela les pregunta, ¿qué es lo que está pasando ahí, no? No entiendo nada, ¿no? Para mí es muy complejo, sufre y él quiere escuchar, él quiere saber realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, en tu familia, ¿lengua de señas saben? No, lengua de señas no saben, solamente un poco de dactilología, sus tíos, algunos, algo de dactilología solamente, un poco de expresión corporal utilizan para explicarle, pero lengua de señas entonces, de manera formal, nada, ¿no? Nada. Y eso vuelve muy difícil, ¿no? ¿Y a ti te gustaría que tu familia aprendiera? Sí. Antes, por ejemplo, no le gustaba, ¿no? Y era un problema, ¿no? Él solamente leía los labios, no hablaba lengua de señas, ¿no? Ahora, pues ya han cambiado las cosas porque la lengua de señas con su familia le ayuda mucho a poder comunicarse, ¿no? En este caso. ¿Sentido discriminación alguna vez? Sí, dice, antes, por ejemplo, cuando era niña, se sentía muy triste porque algunos niños, por ejemplo, se burlaban de ella, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se burlaban? Sí, porque era yo sorda, y usaba los aparatos auditivos. Ellos se preguntaban, ¿por qué traes puesto eso? Y se burlaban. Entonces yo solamente me sentaba, por ejemplo, y me daba cuenta que ellos no entendían o no tenían experiencia o nadie les había explicado, ¿no? Entonces es pues más o menos, pues como que siempre en la vida se siente la discriminación un poco, ¿no? Así a veces. Oigan, y el asunto, por ejemplo, aquí en Mérida, los camiones, los ayudan mujeres o cómo, dicen que es un problema lo que viven. ¿Por qué? Tienen una tarjeta a ellos donde pueden entrar gratis, ¿no? Suben, le muestran la tarjeta al chofer, ¿sí? Y entonces siempre los reconocen, los ven en la esquina y mejor se suben, se siguen derecho porque ya saben que les van a entregar. A él se le hace tarde porque está preocupado por el tiempo y llega tarde a su trabajo, ¿no? De hablar, ¿no? En el camión tienen un problema siempre porque a veces son muy groseros, ¿no? Le muestran la credencial y no la quieren aceptar, quieren que le paguen. Oye, perdón, yo soy sorda, respétame, por favor, ¿no? Entonces, a veces tienen muchos problemas, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, es muy interesante esa parte. Sí, muy interesante y muy triste porque a mí me interesaría, en dado caso, yo como miembro de una sociedad, aprender a cómo poder comunicarme en lugar de cómo no comunicarme, ¿no? Porque finalmente ese rechazo debería ser al revés, debería ser cómo le puedo hacer para yo entender lo que me quieres decir o cómo le puedo hacer para que tú entiendas lo que yo te quiero transmitir si no puedes escuchar, ¿no? Entonces, una labor interesante es la socialización de las personas con discapacidad y reconocerlas como una persona que, si bien tiene una discapacidad, tiene todas las oportunidades y aparte tiene la capacidad para aprender cosas que seguramente a lo mejor hasta mejor que tú y yo. Incluso fíjate que aquí en Educare manejamos mucho el concepto de es que no hay diferencia en cuanto a la habilidad. Esto es muy interesante, Joaquín, porque a veces se piensa que las personas con discapacidad tienen un problema intelectual, ¿sí? Y eso es completamente falso. Desde el punto de vista del nivel intelectual, somos exactamente iguales todos. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es aprender a comunicarnos. Esa parece la gran solución. No, y aquí es, que tenemos que hacer. Y aquí es un ejemplo que Sadik, de Alma,
Ellos son instructores. Para ser instructores hay que estudiar. Y bueno, yo les iba a preguntar que si les gusta estudiar. La respuesta es obvia, por supuesto que les gusta estudiar, y lo hacen muy bien. Y seguramente, no sé, esa ya es una pregunta para ellos, ¿qué otras cosas les gustaría aprender aparte del lenguaje de señas, por ejemplo? Dice, por ejemplo, a mí me gustaría matemáticas, por ejemplo, meterse más, son sus favoritas, ¿no? Realmente, ¿no? Desde que era niño, él comenzaba a hacer tarea, por ejemplo, su familia sin ayudarle. Él, en su casa, él solito se ponía a repasar, a ver, y entonces, todos los días él hacía algún tipo de práctica y le entendía a su abuela, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Todos los oyentes no entendían y él podía hacer las cosas porque le entendía, porque hacía práctica, ¿no? Y los oyentes decían, wow, ¿cómo es que lo puedes hacer? Y hasta la aplaudían por esa razón, ¿no? Para él era muy fácil, ¿no? Entonces, a ti las matemáticas te gustan mucho, ¿no? ¿A ti qué es lo que te gustaría a futuro aprender otras cosas? ¿No? A mí me gustaría a futuro, matemáticas también, a ella le gusta también, sí, claro. Claro, a ella le gustaría explicar, por ejemplo, para enseñar matemáticas, ¿no? De frente, sí, claro. O sea, tú quieres ser maestra, ¿no? Tú quieres entonces ser maestra, ¿no? Para explicar entonces matemáticas. Es un tema muy interesante, porque mientras en México, por ejemplo, parece que todos los mexicanos no nos gusta, entonces las matemáticas tienen algo que es muy interesante para personas con discapacidad. Se resuelve de manera visual. Claro, me explicó. O de manera mental, la verdad es que hablar no se necesita. Y entonces es una técnica, una forma de aprender muy interesante y tiene muchísimas habilidades para poder hacer las cosas ellos sin ningún problema. En realidad, como cualquier persona que se dedique a estudiar en serio. Así es. Y finalmente coincidimos en algunos otros programas, amigos de Destino México, hemos coincidido que la primera barrera en este sentido del tema de la inclusión no es de las personas con discapacidad, es de las personas que no tienen discapacidad. Entonces, es algo que debemos de insistir del discurso a la acción. Y yo creo que este ejemplo de Bucare es muy claro para poder demostrar que realmente la barrera, más que del oído, más que de la movilidad, es mental en este sentido, ¿no? Tenemos personas que no escuchan, pero que pueden desarrollar, por ejemplo, una inteligencia matemática tan o mejor que cualquier otra persona que nos esté escuchando, ¿no? En ese sentido, a lo mejor serían un excelente programador de base de datos. Imagínate nada más, por ejemplo, ¿no? Que les expliquen computación, ¿no? De manera profesional, ¿no? Sí, hay un maestro que vino para acá, ¿no? Así es muy interesante. Sí. Y finalmente, para cerrar, digo, es una plática muy interesante, Antonio. Ojalá, de verdad, te repito, pudiera estar nuevamente aquí con ustedes. Me da mucho gusto estar aquí en Mérida. Yo me gustaría cerrar con el tema, bueno, ustedes tienen sueños personales, independientemente de la parte profesional. ¿Cuáles son sus sueños a futuro? Ustedes como Alma, como Sarif, fuera de instructores de lenguaje de señas, ¿cuáles son sus sueños a futuro? Para que podamos conocer acerca de cómo ustedes piensan, cómo ven la perspectiva de la vida. Dice Alma, yo quiero viajar, dice, ¿no? Él quiere conocer, ella quiere conocer o sea, tú no conoces las montañas, nunca has ido a las montañas, por ejemplo, y tienes ido a hacer frío, ¿no? A ella le gusta mucho. Oye, ¿por qué? Porque vio a su primo en Facebook en una fotografía y vio un lugar que le gustó mucho. Entonces, tú quieres entonces viajar al frío, ¿no? Muy interesante, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Tú dónde naciste? ¿De quién tratas? Quiero buscar el frío. Ella quiere el frío. Claro. Así es. Y tú entonces, a futuro tus sueños, ¿cuáles son? Sí. Yo tengo como sueño, a mí me gusta mucho también viajar, dice, él quiere viajar a Europa, ¿no? Claro. Él quiere ir, ¿no?
Sí, el conocer España, por ejemplo, ¿no? Le gustaría muchísimo, ¿no? Hay que juntar dinero, ¿no? Necesitas dinero para poder hacerlo, ¿no? Sí. Otro, por ejemplo, él tiene una hija, ¿sí? Entonces, él enseña lengua de señas a su hija. Su hija es oyente, ¿no? Entonces, de chica, ya ahorita tiene 3 años, ya sabe lengua de señas. Es muy interesante ver la interacción de Sadik con su hijo que le está enseñando lengua de señas desde que estaba bien pequeñita. Y él a futuro quiere que se convierta tal vez en maestra de lengua de señas, ¿no? Que sea una profesional, una intérprete, ¿no? Claro, cualquier cosa, ¿no? Que tenga que ver con el mismo tema de discapacidad. Perfecto. En este caso, ¿no? Es lo que enseño. Muy bien, pues muchas gracias, Alma, Sadik, les agradecemos mucho. La verdad, cuando planteamos esta entrevista, debo reconocer que lo primero que pensé es cómo le voy a hacer para poder entrevistar a Sadik y a Alma. ¿Estabas nervioso, Joaquín? Más como con interrogantes, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para poder comunicarme con ustedes, ¿no? Y cómo poder llevar una entrevista. La verdad es que, repito, la primera barrera es la mental, y finalmente todo es de actitud y de ser propositivo, ¿no? En ese aspecto, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Claro, ¿quién decía? Ojalá que... Dice, vente a cursos de lengua de señas, sí, venga a aprender, ¿no? Me gustaría comunicarte. Me gustaría hacerlo así, ya invitamos a todos. Oye, no tenemos que ir a Cozumel allá, a darles un curso de lengua de señas, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, muy bien. Pues te agradezco mucho, Antonio, Sadik, Alma, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir su experiencia profesional. Muchas gracias por compartir parte de ustedes. Y yo creo que este tipo de información nos ayuda a todos y podemos realmente estar más comprometidos para hacer cada día una sociedad más y más incluyente en ese aspecto. Pues sí, muchas gracias, Joaquín. Al contrario, con esto cerramos el programa de hoy de Destino México. Les esperamos el próximo miércoles. Vamos a transmitir seguramente desde nuestras instalaciones de Cancún. El próximo miércoles los esperamos a la 1 aquí en Mundo Holístico Televisión. Les agradecemos a todos los invitados que estuvieron con hoy, al doctor Fons, a José Chavarría, Antonio Maldonado, Sadik y Alma, de aquí de Educare, y por supuesto a Educare por su hospitalidad. Que estén muy bien, buenas tardes, nos vemos en la siguiente emisión.